Luminaria, el brillo de las grandes ideas, es un podcast con autores, investigaciones y libros de la Universidad de los Andes. Lo mejor de la academia en 15 minutos de charla. Conducen Josefina Marambio y Santiago de Narváez. En Luminaria, el brillo de las grandes ideas, conversaremos con investigadores e investigadoras sobre sus proyectos y publicaciones para aterrizar todo lo que ocurre en la academia. A finales de los años 90 se implementa el Plan Colombia, la estrategia estadounidense en suelo colombiano para luchar en la guerra contra las drogas. Ese plan puso a andar, entre otras cosas, la aspersión de glifosato para erradicar las plantas de coca en las zonas de cultivo del país. Un vano intento por disminuir la oferta. Uno de los efectos colaterales del uso del glifosato, además de los efectos directos en la salud de los campesinos que eran asperjados con el herbicida, fue la contaminación de las fuentes hídricas. En el 2021, un estudio determinó que la concentración promedio de glifosato en aguas superficiales supera los 105 miligramos por litro, lo que constituye riesgo potencial para el sistema acuático expuesto. Fin de la cita. Esto que acabo de leer aparece en el libro Fundamentos de Adsorción aplicados a la eliminación de compuestos tóxicos presentes en soluciones acuosas, publicado por Ediciones Uniandes. Se trata de un manual de uso para aproximarse a la técnica de la adsorción. Cito nuevamente, una poderosa y versátil técnica que ofrece soluciones efectivas para la eliminación de contaminantes tóxicos, como el glifosato, en soluciones acuosas. Fin de la cita. Para hablar de esta técnica y sus posibles usos, hablamos hoy con el químico y profesor de la Universidad de los Andes, Juan Carlos Moreno Piraján, uno de los compiladores del libro. Hola, soy Santiago de Narváez, bienvenidos a Luminaria, el brillo de las grandes ideas. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Santiago, muchísimas gracias por la invitación y estoy muy encantado de hablar sobre esta producción de Uniandes para el público en general. Desde el punto de vista químico, ¿en qué consiste la adsorción? ¿Qué es la adsorción? ¿De qué hablamos cuando hablamos de adsorción? Es de retener compuestos, pero a nivel superficial. Ahí vale la pena definirlo de absorción con B, ¿cierto? Que es un proceso donde este último es ingresar partículas, como cuando uno tiene una espuma y la sumerge en agua, eso es absorción. Y adsorción es como cuando uno tiene la tabla de teflón y la pone bajo el chorro del agua, entonces el agua está cayendo. Nosotros hacemos adsorción con materiales que tienen muchísimos poros, entonces ahí es donde está la diferencia. El agua, digamos, ¿qué características químicas tiene que hacer difícil que se remuevan compuestos tóxicos? En este caso el ejemplo del glifosato, pero otros más. Háblame de eso. Lo que pasa es que cuando contaminamos el agua, como lamentablemente lo estamos haciendo, se generan toda una cantidad de sistemas entre ellos. Me explico. Tenemos iones metálicos que mandamos desde la industria química, compuestos orgánicos desde la petroquímica, la industria farmacéutica y nosotros mismos desde la casa, porque además, por ejemplo, nos automedicamos. Todo eso forma un cóctel donde no es un solo componente, sino son muchos, ¿cierto? Entonces, pensar en retener uno solo hace complejo el problema y de eso se trata, de llevarlo acá al laboratorio y tratar de empezar a emplear, sintetizar varios compuestos, a ver cuál de ellos absorbe mejor este tipo de cosas. Entonces empecemos ahí, ahora sí, a hablar del libro que nos convoca. ¿Cómo es la historia de la creación de este libro? Ustedes son varios compiladores. ¿Y cuál es el sentido del libro? ¿Este libro está escrito para qué público? ¿Y cuál es el objetivo del libro en últimas? Ese libro nace durante un congreso
donde nos encontramos con la profesora Liliana Giraldo de la Universidad Nacional de Colombia, acá de Bogotá, y el profesor Roberto Leiva Ramos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México, y nos preguntábamos dos cosas: si existía en su momento un libro en idioma español escrito por personas expertas en el área que entregaron una información adecuada para nuestros estudiantes, inicialmente de pregrado y de posgrado. ¿Por qué en español? Porque se asume siempre, Santiago, que todos los estudiantes, en particular de posgrado, deben saber leer perfectamente en inglés. Y la realidad es que no, la verdad es que no. Y por ende se pierde muchísima información. Eso fue realmente el impulso, el start para arrancar con el libro. Pero además se juntaba con algo, y es, recientemente había fallecido el profesor Francisco Rodríguez Reynoso, un profesor insigne, solo con su nombre quien está en esta área sabe quién es, un profesor que trabajó en Alicante, un top en el área de materiales de absorción, carbones activados y demás, y es hacerle un homenaje a él realmente. Entonces esas fueron las dos ideas fundamentales. La principal, entregar un libro en español para los estudiantes y rendirle a él un homenaje de sus colegas de Iberoamérica, que son los que realmente están escribiendo el libro. Háblame entonces de cómo está compuesto el libro. El libro tiene dos partes. ¿Qué constan esas dos partes? El libro lo dividimos, justamente como tú bien lo mencionas, en dos partes. La primera toca toda la parte fundamental de lo que tiene que ver con la absorción. Entonces aquí vamos a encontrar, no quiero entrar en términos técnicos, pero toda la parte que tiene que ver con la termodinámica, de lo que es el fenómeno físico y físico-químico de la absorción. Y la segunda parte, que es de pronto tan apasionante como la primera, pero es lo que de pronto nos cita, y es para qué sirven todas esas ecuaciones, ¿cierto? Entonces ya viene todos los grandes expertos, de hecho uno de ellos es el doctor Leiva, donde tiene una experiencia amplia en, con sus materiales, empezar a retirar compuestos que contaminan el agua. Entonces esas son las dos partes del libro: fundamentos y aplicaciones. Me pregunto si además del agua la absorción puede aplicarse a otro material. Claro, al aire, por ejemplo, que es una de las partes que nosotros hacemos acá en el laboratorio, que es depurar el aire en material particulado. También se hace con material poroso. Almacenamiento de energía. En este momento estamos desarrollando una tesis doctoral en esa área, donde estamos utilizando material de desecho orgánico para convertirlo en carbón activado y almacenar metano e hidrógeno a alta presión, que es algo que está muy de moda en los Estados Unidos y en Europa. Entonces también se utiliza para depurar aire. Quiero recapitular hasta ahora esto que hemos hablado, a ver si he recopilado bien lo que me has dicho. Entonces, para diferenciar la absorción de la absorción, o más bien una manera de entender la diferencia: la absorción es cuando se retiene o se junta, digamos, un material recibe otro material. El del ejemplo de la esponja es clarísimo. La absorción, casi que con D, absorción, vendría a ser casi que lo opuesto, y es repeler. Tú has usado la palabra repeler. No es tanto repeler, es a nivel de superficie, porque si vemos un carbón activado, en él hay una absorción. La manera de visualizar, por ejemplo, un carbón activado es, si tú tomas una hoja de papel y la arrugas, eso es un carbón activado. Entonces, si tú lo sumerges en agua, el carbón, la diferencia es que tiene grupos funcionales. Entonces, los contaminantes entran y se van pegando en esos poros, en esos huequitos. Eso es absorción. No es que se absorban, no se acumulan allí. Quiero que hablemos de un capítulo en particular, que es el capítulo 13, en el que justamente hablan de cómo usar técnicas de absorción para retirar glifosato del agua. Hablemos un poco de ese capítulo y ya te tengo otras preguntas que vienen más a modo de glosario para que nos explique ciertos conceptos, como esto del carbón activado, para quienes no somos químicos. Entonces hablemos de ese capítulo 13, que de hecho ustedes citan directamente al profesor Francisco Rodríguez. Ese capítulo 13, tengo que primero decir que fue escrito por los químicos Valentina Bernal, Diego Hernández, la profesora Liliana Giraldo y quien está hablando. Es lo primero que uno tiene que hacer, dándole el crédito. En este capítulo es parte realmente de la tesis doctoral de Diego, donde nos dedicamos durante 4 años a elaborar carbones activados para retener glifosato. Fue una tesis bien bonita, pero para nosotros el aporte más lindo fue enfrentar mejor, retener glifosato y presentarle a la gente por qué usar la molécula de glifosato. Porque aún incluso en este país se cree que el glifosato no es tóxico y lo usamos todavía para retirar los cultivos ilícitos. Y efectivamente el glifosato es un compuesto que además es ampliamente conocido como un cancerígeno. Llega y tal cual lo describimos en el capítulo y se ha detectado, se queda en las plantas, va
va a los ríos, llega a los peces, llega al ser humano, altera todo. Es realmente un problema. De ahí surge nuestra tesis doctoral, el planteamiento. Hay una parte en la que ustedes hablan en ese capítulo de la seguridad química y dicen, voy a parafrasear, que aproximarse o entender o hacerse cargo de la seguridad química es un factor relevante en la salud pública y la protección ambiental. ¿Por qué? ¿Por qué la seguridad química es un factor relevante en la salud pública y la protección ambiental? Que creo que tiene que ver con esto que me dices específicamente sobre el glifosato, pero ¿podrías elaborar un poco más? Es que yo tengo que ser muy sincero, y es que nosotros, primero la sociedad y nosotros desde la parte química, como que no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Todos estamos contaminando, ¿verdad? Y no hacemos nada para ello. El usar glifosato y otros tipo de herbicidas los hacemos acá teniendo unas leyes muy estrictas, pero que nos las pasamos por la faja, perdón la expresión, pues es un complique. Vamos, por ejemplo, con los iones metálicos. Pues toda la industria química sabe que hay que hacerle un tratamiento antes de lanzar las aguas residuales a los ríos, pero no lo hacemos. Y el ejemplo clásico, si vamos más atrás y hacemos un poco de historia para atrás, son las curtiembres. Las curtiembres botaban cromo 3, cromo 6 al río Bogotá, y cuando se les puso toda la normatividad, lo único que se le ocurrió tanto al Estado como a ellos, ¿qué fue? Decir, mire, ¿sabe qué? Pues no nos ponemos de acuerdo y hagamos un tratamiento antes de lanzar esas aguas al río. Ninguno de los dos se puso de acuerdo, y pues ¿quiénes ganaron? Entre comillas, pues los industriales dijeron, mire, cerremos las curtiembres y chao. Entonces es un problema de la sociedad cuando nosotros estamos lanzando todos estos contaminantes. Y no hablemos de la industria farmacéutica, pero nosotros también somos culpables, porque ya lo había mencionado, nos automedicamos, ¿cierto? Entonces cuando a ti te duele la cabeza, ¿tú qué haces? Tomas una aspirina, listo, pero sin receta médica. Y tú, y si me sigue doliendo, pues me tomo un ibuprofeno y me lo tomo como cada 8 horas, y todo el mundo como que cree que se lo sabe, pero el exceso lo estás mandando al río. Eso es lo que nosotros encontramos aquí en el laboratorio, y por eso esos son los lo que estudiamos nosotros en el laboratorio. Bueno, ya que mencionas el río Bogotá, quiero preguntar si las técnicas de adsorción pueden, o sea, en un contexto de crisis climática donde sabemos que tenemos que cuidar las fuentes de agua que nos rodean, digamos que nos sirven de uso para tomar agua, etcétera, ¿estas técnicas sirven o se puede pensar, digamos, en un futuro, por medio de la adsorción, poder descontaminar ríos como el Bogotá? Sí, unido a otro tipo de técnicas, eso debe ser claro. El río nuestro está lamentablemente muy contaminado, además tiene material micro y macro, ¿cierto? Entonces hay que someterlo a procesos de filtración, hay que hacer ataques también bacterianos, se hacen carbones activados biológicamente, donde también se siembran bacterias dentro para que degraden compuestos como el fenol, etcétera, etcétera, que están allí, pero indudablemente que se puede hacer. Bien, y eso no es ningún secreto, en Europa lo han hecho. Quiero ahora entrar en una dinámica que me gustaría que hiciéramos, y es un poco a modo de glosario, que tú me explicaras conceptos que aparecen en el libro, en este capítulo en particular, y que pueden servir para que uno entienda de qué hablamos cuando hablamos de adsorción. Entonces tengo como 4 o 5 conceptos, a ver si tú me puedes ayudar a definirlos de la manera más sintética. ¿Qué es la porosidad? Son los huequitos que uno le desarrolla a los carbones. Imagínate que entra una especie de, por ejemplo, de madera, y tú empiezas con una broquita a abrirle huequitos. Entonces es un carbón que por unos procesos nosotros le vamos abriendo poros. ¿Qué tan grandes, qué tan chicos? Depende de la molécula que yo quiera retener. ¿Qué significa el área química superficial? Es como si yo me volviera enanito y entonces empezara a caminar dentro del carboncito y viera cuántos metros hay en un gramo. Entonces, por ejemplo, lo estándar puede ser en un carbón común 1000 metros cuadrados por un gramo. Por eso el carbón activado es el absorbente universal. Absorbe muchísimo. Esa era la siguiente. ¿Qué es el carbón activado? Porque uno oye hablar recientemente de que agua con carbón activado, y es como una cosa que ahora se popularizó. ¿Qué significa el carbón activado? Porque es uno de los materiales realmente del futuro, y realmente sirve para depurar todo. Hoy vemos las mascarillas, crema dental, jabón, las pastillas de carbón activado para absorber gases, ¿es cierto? Entonces es un absorbente. ¿Qué es la activación? Es uno de los procesos que nosotros usamos para desarrollarle los poritos.
Hay diferentes métodos, pero lo que siempre hacemos es, por ejemplo, lo impregno de un reactivo químico, lo coloco en un horno en atmósfera inerte a cierta temperatura normalmente alta, por encima de 600 700, y al otro lado vamos a tener nuestro carbón activado. ¿Y material carbonoso vendría a ser lo mismo que carbón activado? Sí, no es exactamente. Digamos que son como los primos hermanos. Es un intermediario que obtenemos nosotros previo al carbón activado. Bueno, vuelvo otra vez a recoger con este glosario que me acabas de definir. La pregunta inicial, ¿la adsorción vendría a ser como el intento por generar más poros en esa superficie? Durante el proceso hacemos muchos poros para que la adsorción aumente bastante. Es eso. Lo único que va a cambiar es el tamaño de poro. Porque si tú quieres, por ejemplo, un ion, normalmente tratamos o por ejemplo, almacenar hidrógeno, tratamos que sean poros bien chiquititos. Si quieres almacenar compuestos emergentes, que son medicamentos, queremos un tamaño medio para que entre la molécula. Y dependiendo del tamaño del poro, cambia el tipo de proceso que le quieres hacer. Correcto, perfecto, muy bien, eso es. Para terminar, Juan Carlos, te quería preguntar del libro, digamos, ya me dijiste cuál es la voluntad del texto que llegue a estudiantes de pregrado y también de posgrado. Para ti, ¿cuál fue como un gran hallazgo de los textos que componen el libro? Sí, ¿qué te parece que es novedoso? Además de que sea un libro de texto en español para un público de habla hispana, pero digamos de los capítulos, me gustaría que me dijeras qué te llevas, que me des algún elemento con el que te quedas del libro que te parezca novedoso en términos de investigación, de mirada, sí. Así que no quiero como entrar en respuesta de Reina Belleza porque queda uno como que son 13 capítulos donde todos trabajaron y los investigadores que hay detrás de cada uno de ellos, pero hay unos capítulos que vale la pena y se organizaron de manera tal que el estudiante empieza a ingresar, ¿cierto? Yo, por ejemplo, ahora justo que lo mencionábamos antes de el capítulo 1 donde está el profesor Parra y la profesora Conchiania, donde muestra toda la parte fundamental de cómo se desarrollan las isotermas, BT y demás. Es un capítulo fantástico. Yo mismo me sorprendí al leerlo y tengo que confesarlo. Y luego al avanzar, porque pues obviamente nosotros éramos los editores, como que me sentí reaprendiendo, eso lo tengo que, y veía, oiga, pero que todos estos investigadores que son amigos nuestros realmente, ¿dónde andaban? ¿Por qué no colocaban esto? Y este libro que salió hace poco tiene ya realmente una cantidad de citaciones en capítulos bastante grandes. Estoy mencionando solo el capítulo de comienzo del libro como capítulo 1 y de ahí pues tengo que mencionar todas las colaboraciones de los demás, los capítulos de profesor Francisco Carrasco en España también son un capítulo muy extraordinario y indudablemente los capítulos donde está la experticia del profesor Roberto Leiva, que es muy conocedor en el área de materiales. Acá nuevamente tengo que, insisto, no es que los demás no, pero digamos que es una parte donde sé que los estudiantes están acudiendo bastante a ellos. Juan Carlos, para terminar, decías ahorita que el carbón activado es el material del futuro y yo te quisiera preguntar si la adsorción es un proceso también del futuro o al que estamos llegando con un interés nuevo, como cuál es la pertinencia de esta técnica para el presente y para el futuro. Ya para cerrar. Es que la adsorción está muy de moda, tan de moda que este año el premio Nobel se lo dieron a 3 personas que trabajan en materiales metalorgánicos, al SMOF, entre ellos uno de los profesores de Berkeley con el que nuestro grupo tiene el honor de tener contactos a través de correo electrónico, aclaro, que es el profesor Omar Yaghi. De hecho el fin de semana me contactaba con él, es decir, porque se lo dieron porque llevan muchísimos años trabajando en adsorción, ellos los están usando para retener materiales y para hacer almacenamiento también de gases. Entonces creo que eso es una muestra de lo que realmente es la adsorción en un futuro, ¿cierto? Entonces creo que indudablemente vamos para allá. Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo y por estas explicaciones que clarifican la mirada sobre este proceso químico. A ustedes, quienes nos escuchan, los invito a leer Fundamentos de Adsorción aplicados a la eliminación de compuestos tóxicos presentes en solución acuosa, publicado por Ediciones Uniandes. Está disponible en las principales librerías del país y en digital en ediciones.uniandes.edu.co. No olvides que en nuestros principales puntos de venta está circulando de forma gratuita nuestra Gaceta de Cultura y Novedades Editoriales Luminaria, el brillo de las grandes ideas. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto, en Facebook e Instagram como @ediciones.uniandes y en X como @ed_uniandes. Y a Juan Carlos Moreno Piraján, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hasta pronto. A ti por visitarnos aquí en el Departamento de Química de esta universidad que tanto queremos. Gracias, chao.